en la sección de recordings, ¿ok? A ver, voy a mandar una captura y lo voy a colocar en el chat. Porque estas grabaciones tienen un tiempo de vida, ¿ya? Expiran. He visto que ya han estado expirando 3 grabaciones, así que ahí está. Pueden descargarlas porque ya no va a ser posible ver otras clases. Las clases, por ejemplo, de la semana 2, ya, son las que tengo. Bien, antes de comenzar, para recordarles nuevamente su asistencia, estamos 18 de febrero. A la fecha, los que faltan su asistencia son Giancana, voy a colocar en el chat para recordarles. Ispe, Américo Guamán, Anthony Huerto, Luis Larota, avisen a su compañero que ya tiene 3 faltas, Harold Quiroz, listo. Son las personas que registran inasistencia el día de hoy, ¿sí? Bien, a ver, voy a compartirles. No se escucha bulla, ¿no? Por si acaso. No, profesora, no se escucha. Ah, ya, gracias. Bien, voy a compartir mi pantalla. Me avisan si se puede visualizar. A ver, ¿dónde está? Listo. Sí se visualiza, ¿no? Bien, gracias. Estamos semana 5, clase 9. He subido la presentación. Hoy día continuamos con los otros tipos de datos. Ya lo pueden descargar. Bien. Vamos a seguir trabajando con base de datos clave valor. Bien, perfecto. Entonces, ya nos quedan esta semana, ¿sí? Y la que viene, con respecto a base de datos clave valor. El día de hoy voy a estar tratando de finalizar los otros comandos que faltaban para los otros tipos de datos, ¿ya? Este es con respecto a esta semana. Tenemos semana 5, el día de hoy y la siguiente semana tratemos de terminar todo lo que son todos los comandos. Para la siguiente semana, el 25 y 27 de febrero, dedicarnos exclusivamente a realizar casos de uso. ¿Correcto? Estamos entonces ya a 2 semanas de la evaluación parcial, ¿ya? Recuerden que el examen es individual, ya no es grupal. Se va a tener unos 3 casos de uso, ¿sí? Y de acuerdo a ello se va a armar 5 estructuras, conforme indica el sílabus. Bien, seguimos usando lo que es Redis, Insight, perdón, ¿ya? Y perdón, y a modo de consola, estaba revisando la instalación en consola, pero demora bastante. Yo he estado terminándolo cerca de 1 hora y media en descargar ciertas fuentes, ¿ya? Igualmente, para la siguiente clase, como ha demorado regular, voy a subir el Word de instalación de Redis, ¿sí? En Windows, ¿ya? En Ubuntu, en Linux, lo que manejan es más fácil, correcto, pero en Windows es un poco más difícil porque hay que bajar ciertas características de Linux. Bien, entonces, continuando con la clase, nos toca ver algunas características esenciales, algo que nosotros ya hemos este, manifestado en clases anteriores, ¿correcto? Los objetivos es nuevamente recalcar acerca de estas características de base de datos clave valor y conocer y aplicar otros comandos.
nos faltaba ver, ya vimos cadenas, ya vimos listas. Ahora el día de hoy vamos a ver tipos de datos, lo que es el hash y lo que es conjuntos. ¿Cuándo aplicar estos tipos de datos? Correcto. Y todos los comandos que necesitamos conocer. Bien. Entonces, para iniciar, para hacerles recordar, ¿no? Que mayormente todas las aplicaciones móviles, ¿sí? Aquellos que utilizan sincronización de información a través de ubicación u otros datos, ¿ya? Por ejemplo, Uber, necesitan base de datos de este tipo, que es clave valor. Para el ejemplo de Uber, porque al tener una gran cola de mensajes, ¿sí? Va a ser crucial para saber todas las solicitudes de viajes que se va a recepcionar y de acuerdo a las solicitudes de mensajes se podrá hacer la asignación de los conductores en tiempo real. ¿Ya? Eso es con respecto a Uber, ¿no? Ve tu ubicación, por ejemplo, recibe la solicitud, no sé, en Lince, ¿ya? Ve aquellos que están de forma más cercana y de acuerdo a tu configuración, pues escogerá cierto automóvil, ¿correcto? Claro, hay otros aplicativos que tú puedes seleccionar, ¿no? Pero va a depender de la configuración, ¿sí? De tu app, ¿correcto? Pero en este caso, es sobre todo coordinar estas gestiones de mensajes, la asignación, ¿ya? Y de tal forma que sea lo más rápido posible. Bien. Otro ejemplo que nosotros podemos ver son los juegos en línea. Recordemos que Redis también nos ayuda a ver otro tipo de datos de puntuaciones, ¿ya? Por ejemplo, algunos juegos en línea, no puedo indicar todos, ¿ya? Nos va a mostrar estas puntuaciones, ¿correcto? Así también como las posiciones, ¿no? De acuerdo al juego. De esta manera va a ser más instantánea, ¿no? Y nos va a mejorar la experiencia del juego. Ya, sobre todo, por ejemplo, esos juegos que hay mapas, ¿no? Mapas estratégicos que nosotros queremos ver el posicionamiento de los jugadores, ¿no? En tiempo real. Bien. Estos son dos ejemplos básicos, ya adicional de lo que ya hemos visto con respecto a Redis, ¿no? Nosotros estábamos viendo inicio de sesiones, ¿no? También estábamos viendo la cola de espera, ¿correcto? Estábamos viendo también el historial que se guarda en caché, ¿no? Entonces, para hacer un recordaris, Redis, ¿cuándo vamos a usar base de datos Redis? Cuando nosotros necesitásemos eh, tener cierta información en memoria, ¿ya? Si yo no quiero acceder al disco duro del servidor, pues podría utilizar Redis, pero para ciertos datos, no para todos, ¿correcto? Para hacer ciertas consultas. Si yo veo que tengo una gran cantidad de consultas para ciertos tipos de datos, para cierta información, yo puedo utilizar Redis, sea para poder contabilizar la cantidad de mensajes, sea, por ejemplo, si yo inicio sesión y hay cierta información que se guarda en memoria, ¿no? Simplemente voy, accedo a la memoria RAM del servidor y obtengo esta información. Eso es lo que hace Redis, guardar la información en la memoria RAM, ¿ya? A diferencia de otras bases de datos que tiene que ir necesariamente el disco duro, ¿correcto? Del servidor. Esa es la diferencia. Bien. Entonces, algunas de las características de base de datos que habíamos visto son la simplicidad, ¿no? Algunos decían, base de datos clave valor Redis es muy simple, ¿ya? Solamente tenemos una clave, ¿correcto? Su ID único, ¿sí? Y el valor que se le va a asignar. Por eso se le menciona que es simple, ¿ya? Otra característica es de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque como nosotros vamos a acceder mediante una clave, ¿ya? Entonces, la lectura y la escritura, pues va a ser muchísimo más rápida. Ya no va a ir, como les mencionaba, el disco duro, sino que va a acceder directo a la memoria RAM, ¿ya? Y al acceder a la memoria RAM, pues tanto la lectura como la escritura va a ser mucho más rápida. Bien. Otra de las características es la flexibilidad. ¿Por qué? Porque en base de datos clave valor manejamos un sinnúmero de tipo de datos, string, números, JSON, hashes, conjuntos, N tipo de datos que nosotros podemos utilizar.
Bien. Entonces, para recordar que este tipo de base de datos clave-valor ya es de gran apoyo, ¿sí? Es de gran apoyo. No significa que todo nuestro sistema, ojo, miren lo que les menciono, va a estar, la información va a estar en esta base de datos. No, no, sino que cierta información que nosotros consideremos necesario, sí, vamos a utilizar, ¿ya? Vamos a utilizar. Bien. Entonces, ya habíamos visto el tipo de datos que es cadenas, los strings, las listas. El día de hoy vamos a ver conjuntos, set y hashes, ya que son otro grupo de los más usados. Bien, en hash, ya este tipo de datos hash, bueno, vamos a almacenar y acceder a múltiples campos. Esto es muy similar a una base de datos ya documental o muy similar a una base de datos relacional. Nosotros habíamos visto en la clase pasada, vamos a abrir un bloc de notas, hacer la diferencia. Habíamos visto cuando nosotros ingresamos, por ejemplo, un dato de tipo cadena, ¿cierto? Colocábamos, por ejemplo, set usuario, ¿no? ¿Cierto? 1001 y le dábamos un valor, no sé, José, por ejemplo, ¿correcto? Yo aquí solamente le estoy dando un valor. Mi ID es usuario 1001 y le estoy dando, no sé, el nombre José, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero ingresar otro dato, ¿correcto? ¿Ya? De tipo cadena, por ejemplo, que mi ID sea producto, ¿ya? Producto 1001. Yo le voy a decir, ya, este producto tiene la propiedad de 32. ¿Ya? Esta propiedad de 32 va a ser, no sé, el precio o la cantidad. Entonces, solamente yo estoy guardando un valor nada más. Esa es la diferencia de tipo de dato string, pero aquí no. Aquí nosotros vamos a guardar múltiples campos y por lo tanto múltiples valores, ¿ya? Por lo tanto, múltiples valores. También habíamos visto, no sé si recuerdan, ¿ya? El tipo de dato lista. El tipo de dato lista nosotros vamos a guardar para una lista diferentes etiquetas, nombres, etc. Pero esta lista tiene un tipo de valor, ¿correcto? Un tipo de valor. Entonces tenemos cadenas, que viene a ser listas, guardan un tipo de valor. Esa es la diferencia. Claro que aquí guarda en este tipo un tipo de valor, pero guardan n, n valores. Un tipo, pero yo puedo guardar n valores, mientras que la cadena solo guarda un tipo de valor para un valor. Esa es la diferencia con cadenas y listas. Pero el hash, no, el hash va a ser diferente. El hash me va a guardar n tipo de valor para n valores. Sí, por eso les mencionaba que el hash nosotros es como si fuera una tabla o un documento donde yo tengo campo 1, valor 1, ¿sí? Campo 2, valor 2, ¿correcto? Y así va a ser para cada uno, ¿ya? Y todo esto va a ser guardado para un índice único. Vamos, por ejemplo, que sea usuario 1001. ¿Ya? Este usuario 1001 va a tener estas características, ¿ya? Por eso le decía n tipo de valor. Bien, entonces no olvidemos a qué se refiere el tipo de valor hash. Por ejemplo, nosotros tenemos la llave única que es perfil de usuario, ¿ya? Este perfil de usuario, nosotros lo ingresamos, nuestro ID sería el 1001, ¿correcto? Sería usuario 1001, vendría a ser nuestra clave, ¿ya? Usuario 1001 vendría a ser nuestra clave y los atributos con respecto al perfil de usuario, por ejemplo, tenemos el nombre, tenemos su edad, tenemos su email. Estos atributos, nombre, edad, email,
email, perdón, vendrían a ser los valores, ¿ya? Los valores. Los valores, nombre, edad, email. Y cada valor, bueno, va a tener su respectiva representación. Un string, acá tiene un entero, y acá tiene otro tipo de dato string. ¿Ya? Y recuerden, ¿quién viene a ser esta clave? Usuario 1001. En base de datos relacional. ¿Recuerdan? Vendría a ser su table usuarios, ¿no? Donde tiene los atributos, nombre, edad, email. ¿Correcto? Donde hay la tabla usuarios tiene su ID. ¿Correcto? Por ejemplo, que DNI sea su PK, ¿no? Que sea su PK. Entonces, el hash se asemeja a la estructura, si nosotros queremos darle una comparación, a una estructura de modelo relacional, ¿correcto? Recordemos que en Redis no utilizamos la palabra tabla, no utilizamos la palabra colección. Acá utilizamos las dos palabras que es clave y los valores. Los atributos vienen a ser los valores y el ID único es la clave. ¿Ya? Entonces, en eso consiste el hash, ¿no? Para una única clave, un único identificador, vamos a nombrarle n valores, ¿correcto? Bien, entonces, ya saben, cuando en el caso de uso a ustedes se les diga, ¿no? Tengo, por ejemplo, un producto, tengo, por ejemplo, un pedido, tengo una calificación, no lo sé. Identificamos el ID y de acuerdo al ID, si nosotros requerimos diferentes tributos, ¿qué vamos a utilizar? El tipo de dato hash, ¿ya? Aquí nosotros estamos mostrando el hset. Recordemos la clase pasada que habíamos visto cuáles eran los comandos de los string, el set y el get, ¿verdad? ¿Recuerdan? El set era para nosotros asignar un valor y para registrarlo y el get era para obtener. Igualmente aquí nada, aquí simplemente que vamos a colocar como prefijo la h. Después son los siguientes comandos son muy similares, ¿correcto? Por eso les decía, ¿no? Uno de los tipos de datos que más se usa en programación, ¿ya? Y sobre todo en Redis, claro, va a depender del tipo de negocio, pero es el hash. El hash es el más usado, ¿ya? Para las sesiones de usuario, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Otro dato que tenemos, por ejemplo, tenemos el pedido. Tenemos un pedido, tiene su ID único, ¿no? Pedido 3001, no lo sé. Este pedido va a tener un usuario, ¿no? Un usuario realizó este pedido va a tener un totalizado y este pedido va a tener un estado, ¿correcto? Miren, ¿de qué forma nosotros estamos diseñando nuestra clave y con qué atributos? Y todo esto, ¿quién viene a ser? Una clave, ¿no? Una clave con sus tres valores. ¿Hasta ahí se entendió bien lo que es el tipo de dato hash? Levantan la mano, por favor. ¿O todavía no se Miss, entiende? una Sí, consulta. El sí. hash no genera una clave hexadecimal, si no me equivoco. Estoy confundiéndome de datos. No, no. Aquí estamos en tipo de dato, claro, pero nosotros estamos viéndolo como en tipo de dato de la clave, ¿correcto? Por ejemplo, yo puedo decir mi tipo de dato cadena, ¿cierto? Pero recordemos que en cadena tenemos el string, tenemos el char, tenemos el varchar, ¿correcto? Pero en Redis nosotros usamos el término cadena, ¿sí? Y además usamos el término cadena, por ejemplo, porque lo estamos colocando en dos comillas, ¿correcto? En Redis usamos el término de datos solamente un número. No sabemos si es decimal, no sabemos si es un flotante, por ejemplo, ¿correcto? Simplemente si no tiene estas comillas dobles, es un número. Igualmente, nosotros estamos mencionando que es de tipo hash. Para Redis, tipo hash significa
que va a tener una clave y varios valores. ¿Sí? Estamos viéndolo en Redis, ¿ya? En Redis. Tú te referías al valor hash por el hexadecimal, ¿verdad? Sí, sí. Me imagino que es el momento de generar otro, ¿no? Con otro tipo de datos. A ver, vamos a consultar, ¿ya? Ya. Ya, pero el código, el valor hash hexadecimal es un algoritmo, bueno, según lo que estoy acá buscando, es un algoritmo matemático. Ya, no, digamos que no estamos aplicando ese tipo de definición aquí. ¿Ya? El valor hash que tú me mencionas es un algoritmo matemático, ¿correcto? ¿Ya? Nosotros aquí estamos mencionando otro tipo de definición, ¿correcto? Así que si lo quieres relacionar con ese dato, no lo relaciones, ¿ya? No lo relaciones. Bien. Eso es en estructura de datos, ¿ya? En los tipos de datos, pero ese es otro tema. No puede ser, los nombres son iguales, pero las definiciones son diferentes, ¿correcto? Ya, mis, sí, un poco más claro. Gracias. No hay que confundir, ¿ya? Bien. Entonces, esto es muy similar, habíamos mencionado, a nuestro tipo de dato, a nuestra base de datos relacional, ¿ya? Es muy similar, ¿ya? Entonces, recuerden, por eso que les mencionaba que esto sí lo vamos a aplicar bastante, ¿ya? En casos reales se va a aplicar bastante. Bien. A ver, un momentito. Hash. Ah, ya sí. Está bien, es que me había confundido. Bien, entonces, hash, este tipo de dato estructurado, ¿ya? Es ideal porque vamos a almacenar, ¿sí? Datos específicos con su respectivo tipo, ¿no? Si nosotros vamos a guardar nombre, pues será en formato cadena, email en formato cadena, edad va a ser un número, ¿correcto? Entonces, cada dato va a ser estructurado. ¿Por qué se le llama estructurado? Porque cada dato va a tener un tipo específico, ¿correcto? Cada valor va a tener un tipo específico de dato. Por eso se usa hash, ¿ya? Además, porque va a tener un sinnúmero de atributos específicos. Acá tenemos 3 atributos específicos y tenemos 2 tipos de datos, tipo de dato cadena y tipo de dato numérico. Bien. El otro tipo de dato es el set, ¿ya? Set nos referimos que vamos a almacenar conjuntos, ¿sí? Pero estos conjuntos van a ser de elementos únicos, ¿ya? Estos conjuntos, yo tengo un conjunto A y tengo un conjunto B, sobre todo va a ser para realizar nosotros comparaciones, ¿ya? Lo que nosotros conocemos matemáticamente, la intersección, la unión de conjuntos, la diferencia de conjuntos. Si nosotros tenemos 2 listas, yo las voy a comparar y voy a ver, por ejemplo, qué tienen estas 2 listas en común, ¿correcto? Si yo tengo un aula 1 y un aula 2, por ejemplo, yo quiero saber cuántos alumnos eh, están llevando ambos cursos, ¿correcto? O cuántos alumnos solamente llevan curso A o solo B, ¿ya? Para ese tipo de información es que nosotros vamos a usar el tipo de datos set, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos son los amigos de un determinado usuario, entonces yo voy a agrupar a este usuario y todos los amigos con respecto a este identificador, ¿no? Por ejemplo, voy a ver aquellos que tienen para este ID único, usuario 1001, cuáles son sus amigos, ¿no? Y aquí podré yo relacionar con otros usuarios, ¿no? Usuario 1002, usuario 1003, usuario 1004. Ya les voy indicando por adelantado, ¿correcto? Aquí ya les estoy colocando cuáles son los comandos que se van a utilizar. Ya hemos visto el hset y aquí estamos viendo el set, set ¿correcto? Vamos a agregar una lista de IDs únicos, ¿ya?
para hacer un grupo, ¿no? Vamos a hacer un conjunto, un set, ¿correcto? Igual, si yo quiero hacer otro tipo de conjuntos, por ejemplo, yo quiero establecer la categoría de productos, ¿ya? Esto es un catálogo muy común, ¿sí? Yo no quiero acceder a la base de datos porque esto es un catálogo. Simplemente agrupo mis productos en categorías. Este va a ser mi ID único, ¿ya? Y pues me doy cuenta que para este producto tengo la categoría de tecnología, tengo la categoría de programación y la categoría de IA, ¿ya? Entonces, así yo voy agrupando, correcto, de acuerdo a la afinidad del negocio, ¿ya? De acuerdo a la afinidad del negocio. Bien, entonces set, que es conjunto, va a ser ideal para manejar colecciones de elementos únicos, ¿ya? Y bajo esos elementos únicos, yo voy a realizar una serie de operaciones, ¿sí? Las operaciones que habíamos visto anteriormente, ¿no? Intersección, unión y diferencias, ¿ya? Bien, ahora nosotros vamos a ver unos comandos de lectura, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño recordatorio de algunos comandos y algunos comandos nuevos, ¿correcto? En los comandos de tipo cadena que habíamos visto la semana pasada, para leer voy a tener que llamar a la palabra reservada get. Get solamente es para el tipo de datos cadenas, ¿ya? El get con su ID único, ¿correcto? Para listas, yo voy a utilizar el comando lrange, ¿ya? L de lista y range, porque voy a utilizar la clave, ¿no? Voy a iniciar con 0, si quiero traerme todos los documentos, y con -1. En conjuntos, yo voy a utilizar el comando smembers, ¿correcto? S de set members. Voy a traer todos los miembros del conjunto, ¿ya? Luego tenemos otro tipo de conjuntos, ¿ya? El set OR, que se coloca con el comando el ZRange. Miren, esto es como una lista muy similar al LRange, ya para los conjuntos ordenados. Luego tenemos los hash, ¿ya? Si yo quiero obtener todos los datos, todos, absolutamente todos los valores, voy a utilizar el getAdd, ¿no? Que me consiga absolutamente todos, ¿correcto? Bien, vamos a ver entonces a más detalle cada uno de los comandos set, ¿ya? Y para ello vamos a hacer uso de el insight. A ver, un momentito. Del Redis Insight. A ver, vamos a un momentito. Listo. Ya. Vamos a limpiar y vamos viendo los comandos que vamos a utilizar. ¿Bien? Bien. Nosotros para el conjunto set vamos a añadir uno o más miembros a un conjunto. Ya hemos visto, ¿no? ¿Qué tipo de conjuntos? Por ejemplo, si tengo categorías, ¿no? De un producto determinado, si quiero relacionar amigos con otros amigos, por ejemplo, yo voy a utilizar el comando sadd, donde voy a añadir uno más o más miembros a un conjunto, ¿correcto? Acá tenemos ejemplos, ya, vamos a darle escape. A ver, para que se pueda. Listo. El sadd.
Aquí, por ejemplo, tenemos el conjunto 1 que tiene el miembro 1, el miembro 2, el miembro 3, ¿ya? Tenemos nuestra llave, nuestro identificador único es conjunto, ¿correcto? Vamos a copiar esto para que se pueda visualizar mejor aquí. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos tres conjuntos, conjunto 1, conjunto 2 y conjunto 3. Esta palabrita, conjunto 1, para nosotros es nuestra clave, ¿correcto? Y los valores que va a tener este conjunto para cada uno es miembro 1, 2, 3. ¿Sí? De acuerdo al, como más adelante toca otro tipo de comandos, se ha puesto como ejemplo, ¿ya? Los valores miembro 1, por acá se está repitiendo el miembro 2 y el miembro 3, para más adelante poder realizar operaciones. Entonces, si nosotros escribimos nuevamente ese add, aquí nos sale, ¿no? Miren, ya automáticamente nos indica que hay que mencionar el key, ¿correcto? Y luego hay que mencionar los miembros, ¿no? Es lo que menciona, ¿ya? Entonces, como resultado, yo voy a tener que guardar, me dice, has guardado 3 elementos, ¿no? Para cada uno de ellos. Entonces, con SAD voy a registrar elementos, correcto, miembros, perdón, para un conjunto de datos, ¿ya? Igualmente, si yo quiero obtener cuántos miembros hay en cada conjunto, cuántos miembros, ¿ya? Voy a utilizar el comando scan, ¿ya? Con respecto a mi conjunto. De mi mismo conjunto, que ya lo obtengo, ¿ya? Como habíamos resuelto 3, vamos a agregar otro, ya solamente para hacer la prueba, ¿correcto? Me tendría que devolver que cada conjunto tiene 3 elementos. A ver, un momentito. Era Scar. Listo. Si yo, por ejemplo, agrego otro elemento, ya vamos a poner un conjunto 4. Voy a actualizar esta presentación. Ya, y yo quiero indicar cuántos miembros de tipo cadena, ¿no? Ya, vamos a ponerle, para poder realizar operaciones más que todo, ¿ya? Miembro 1, por ejemplo. Listo, entonces, vamos a, cuando yo ejecute este key, me tendría que salir simplemente, está en mayúscula. Listo. Miren que sí hace diferencia, correcto, de mayúsculas y minúsculas. Me devolvía conjunto 4, 0, y en conjunto 4 me devolvió 1, ¿no? Y es correcto, ¿verdad? Porque yo solamente agregué un miembro al conjunto 4, ¿ya? Es muy similar a listas, ¿correcto? Agrego y voy a contabilizar, ¿bien? Bien, el siguiente comando es para yo obtener cuál es la diferencia entre varios conjuntos. ¿Sí? ¿Cuántos elementos hay diferencias? Por ejemplo, en mi primer comando, yo había colocado miembro 1, miembro 2, miembro 3. Por aquí había colocado, un momentito, voy a cerrar esto. Si no va a salir a cada rato eso.
Ya, ahora sí, se había cortado un momentito. Ya, entonces, en el primer comando yo había agregado 3 elementos, ¿correcto? Ahora vamos a ver las diferencias con el comando sdiff de diferencial. ¿Ya? Vamos a colocar cuáles son las diferencias. Ahí yo solamente he colocado el resultado. Ya, vamos a probar con 2 primero, para poder visualizar. Vamos a limpiar. Bien, conjunto 1 y conjunto 2. Dice que se diferencia el miembro 1, ¿verdad? A ver, veamos. El miembro 1 teníamos, sí, efectivamente, miembro 2. Acá hay miembro 2. Miembro 3. Ya. Se había cortado también un momentito, disculpen. Ya, con respecto al conjunto 2 y al conjunto 3, igualmente se puede diferenciar. Yo tengo miembro 3, miembro 4, va a ser el miembro 2, ¿correcto? Entonces, si yo ejecuto todo esto, me arrojará los elementos. ¿Qué quiere decir? Que el sdiff no me va a realizar restas o diferencias, sino que me va a mostrar cuál es el miembro, ¿sí? ¿Cuál es el miembro que está realizando cierta diferencia? ¿Ya? En eso consiste el sdiff. Luego del sdiff también tenemos otro, que es el sdiff store. Bien, en el sdiff store voy a almacenar esa diferencia en otro conjunto, ¿correcto? S de set, diff, diferencia, y store, porque lo voy a guardar en un destino diferente. Bien. Entonces, con los mismos resultados, ya, ahí también menciona qué es lo que va a devolver. Vamos a ejecutarlo. Me va a tener que devolver un valor, ¿no? ¿Cierto? Vamos a hacer solo uno. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es la diferencia con ese diff? Ese diff a mí me estaba mostrando el dato, ¿cierto? El dato, miembro 1, miembro 2, miembro 3. Pero en ese diff store me va a mostrar el número de elementos, ¿correcto? Veamos acá, 1, veamos acá, 2, ¿no? El último que habíamos colocado era conjunto 1 con conjunto 3, ¿no? Conjunto 1 con conjunto 3. Y ese conjunto 1 con el conjunto 3, vamos a ponerlo aquí en un bloc de notas para no estar retrocediendo. Ese conjunto 2 con el conjunto 3, ya, conjunto 1 con conjunto 3, tienen de diferencia, solamente tienen en común el miembro número 3, ¿correcto? Y se diferencian en ¿cuántos elementos? En 2 elementos, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Yo había agregado otro conjunto, había agregado el conjunto 4, ¿sí? Y había colocado miembro 1. ¿Qué pasa si yo coloco, por ejemplo, conjunto 3 con conjunto 4? Vamos a ver. Conjunto 3 con conjunto 4. Me va a indicar que, vamos a cerrar esto, que tengo de diferencia ya 3 valores. Conjunto 3 con conjunto 4. ¿Y qué pasa si yo lo nombro al revés? Conjunto 4 con conjunto 3. Vamos a ver. Me va a salir de diferencia 1. Miren, vamos a copiar nuevamente. En la primera diferencia, correcto, nos dice conjunto 3 con conjunto 4 y nos arroja 3. Quiere decir que este conjunto 3 tiene 3 elementos diferentes, ¿correcto?
mientras que el conjunto 4 solamente tiene un elemento. Quiere decir que la diferencia que yo voy a colocar aquí va a depender del orden de los conjuntos, ¿sí? La diferencia va a ser a partir del primer conjunto que yo coloque en el comando, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos la intersección, ¿ya? ¿Cuáles son los conjuntos que tienen el mismo valor? ¿Correcto? Como verán, estoy explicando todos los comandos porque más adelante en los casos lo vamos a necesitar. Quizás es un poquito todavía abrumador, ¿no? Parece sencillo o repetitivo, pero es necesario, ¿correcto? Bien. En la intersección, nosotros estábamos colocando conjunto 1 y conjunto 2, ¿no? Aquí sí no hay ningún problema, porque en la intersección nos va a dar los datos comunes, ¿no? Conjunto 1 va a ser con respecto, tienen en común el miembro 2, por ejemplo, y tienen en común el miembro 3, ¿no? Aquí está. Entonces, no nos va a devolver la cantidad, sino que nos va a indicar, oye, ¿sabes qué? En común tienes ciertos datos, ¿no? Miembro 2 y miembro 3 tienen en común, y el conjunto 2 con el conjunto 3 tienen en común el miembro 3 y el miembro 4, los dos, ¿no? Y si yo colocara, por ejemplo, conjunto 4 con conjunto 3, no tienen en común absolutamente nada, ¿no? ¿Qué nos arrojaría? Vacío, efectivamente, porque no tenemos nada con que comparar, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, estos sets a nosotros nos va a ayudar a hacer todo lo que nosotros veíamos de forma matemática, ¿ya? Ya hemos visto entonces las diferencias, el menos A o el menos B, digámoslo matemáticamente, ya vimos la intersección, ¿correcto? Ahora, ¿qué nos faltaría? La unión, ¿no? Bien. Igualmente, así como habíamos visto en los casos de las diferencias, esta intersección también lo vamos a poder almacenar en otro conjunto. Es decir, mi conjunto 1, mi conjunto 2, voy a poder armar otro conjunto, ¿ya? Entonces, de mi mismo ejemplo, vamos a poner el mismo ejemplo. Vamos a armar esto primero. Conjunto 1 con conjunto 2. Veamos. Conjunto 1 con conjunto 2 tienen en común estos dos valores, el 2 y el 3. Veamos. Sí, me arroja un número. Entonces, el sdiff store me arroja un número con respecto de cuántos datos tienen diferencias. Y el sinterstore me va a devolver también un valor numérico, ¿correcto? De cuánto es la diferencia en valores. ¿Ya? Bien. ¿Y qué pasa si yo coloco el conjunto 4 con el 3? Veamos las diferencias. Ahí está. Conjunto 4 con conjunto 3. Perdón, conjunto. Me debía dar un 0. ¿Vieron? Entonces, cuando yo utilizaba el sinter, me devolvía un empty, ¿ok? Con un vacío. Y cuando yo lo ejecuto con interstore, me devuelve 0. Entonces, el interstore solamente me va a devolver números positivos, e incluido el 0. ¿Correcto? Esto me ayuda porque si más adelante yo quiero hacer índices, ¿ya? Es bueno saber qué valores yo voy a obtener de acuerdo al comando que yo vaya aplicando, ¿ya? Bien. Luego de eso también vamos a verificar si cierto dato pertenece a un conjunto. Ustedes dirán a mí, pero qué aburrido. Sí, es un poco aburrido, pero tenemos que ponernos a pensar cuándo yo podría utilizar esta información. Por ejemplo, imaginemos, ¿qué pasa si aquí dentro del grupo alguien se cola, ¿ya? Se cola, perdón,
¿ya? Entonces yo quiero identificar, por ejemplo, qué alumno que no pertenece al curso, que estuviera matriculando, estuviese en la clase, ¿no? Entonces yo voy a tener una lista de asistencia, ¿no? De aquellos alumnos que están registrados, pero en clase yo veo que hay un alumno de más. Yo eso no lo voy a hacer manualmente. Yo podría usar Redis, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué pasaría si yo hiciera una lista? Tendría que hacer una lista de mis inscritos, una lista de todos los que asistieron a clase, ¿correcto? Imaginemos que solamente a un número pequeñito, que sean 3 alumnos de mi lista, pero asistieron 4. ¿Cómo voy a saber quién no pertenece a mi curso? Si yo lo haría por listas, mi información empezarían a verificar, ¿no? Uno por uno, ¿cierto? Haría 2 for, ¿no? Haría 2 for o un do while, no lo sé, y empiezo a verificar. Elemento 1 con elemento 1, elemento 1 con objeto 2, elemento 1 con objeto 3, y así. Empezar a comparar, ¿correcto? Entonces, pero sin embargo, Redis, miren, ya tiene un comando que lo realiza. Ya no tengo que hacer un for. Ya me quita eso. ¿Ven? Ustedes dirán, pero claro, va a depender del tipo de dato, pero funcionalmente me estoy ahorrando ¿cuántas líneas de código? A ver, ustedes dirán, bueno, si uso un for, 1, 2, 3, 4 líneas, pero aquí solamente lo hace un comando. Claro, y va a depender de la declaración y la conexión más arriba, ¿no? Pero solamente un comando ya realiza todo eso. Y es más, puede ser que mi lógica de mi for esté mal. No sé, se me ocurre que yo coloco un valor del índice negativo, ¿correcto? Sabemos que negativo no me va a devolver ningún valor. El índice empieza en listas, empieza en 0. Entonces, si yo no, por ejemplo, me equivoqué en mi lógica, bueno, va a estar mal mi dato, ¿cierto? Pero si yo utilizo un comando que ya existe, pues ya no uso todo eso. ¿Ven? Entonces, por eso les dijo, va a depender de acuerdo a la funcionalidad que ustedes necesiten. Si es algo que yo recurrentemente lo voy a utilizar, pues ¿por qué no usar Redis? Quizás, ¿no? Si voy a consultarlo N veces. Recuerden que Redis son para consultas ya masivas y de ciertos datos específicos. No es que me voy a traer todo el tablón, no, solamente para ciertos datos específicos. ¿Ven? Y podría usarlo con SysMember. Y con eso ya descarto y veo, no, ¿sabes qué? El alumno X no pertenece a esta clase. Y lo puedo hacer en milisegundos. ¿Ven? Ya no tengo que recorrer toda la lista. Entonces, ahí podría ver el tema de tolerancia de fallos, ¿no? Eso es para ver un pequeño ejemplo, ¿ya? Porque son bastantes comandos, pero quiero ejemplificar para que ustedes puedan entender, ¿correcto? Bien, entonces, vamos a copiar esta partecita, ¿correcto? Vamos a ponerlo acá. Tenemos nuestro sysmember, ¿no? Por ejemplo, vamos a verlo con el conjunto 4 y el conjunto 1, ¿ya? Que es más sencillo. Uy. Vamos a verificar. Ya. Conjunto 1 con miembro 5. Primero con miembro 1. A ver, veamos. ¿Este alumno pertenece o no a la clase? Verifiquemos. Sí, sí pertenece. Muy bien. A ver, el alumno incógnito, el que se coló, ¿pertenece o no a la clase? No, no pertenece. Muy bien, me devolvió 0. Entonces, con este comando me devuelve 0, no pertenece, devuelve 1, sí pertenece. ¿Ven? Y quién sabe, por ejemplo, si yo puedo estar programando, oye, si estos alumnos pertenecen a la clase, podrán descargar el material. Si no pertenecen a la clase, no podrán descargar. ¿Ven? Aparte que yo tengo que hacer mi for más adelante, de acuerdo a mi lógica que yo necesite, voy a tener un condicional, ¿no? Un condicional. Oye, si pertenece, haz esto. Si no pertenece, haz lo otro. ¿Ven? Ya me ahorré un pedazo de código. Y la lógica también. ¿Se entendió el sysmember? ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Están despiertos?
A ver. Un ejemplo más, profesora. A ver, ¿qué otro ejemplo podríamos obtener? Si, por ejemplo, hablemos de ubicación geográfica, ya que estamos hablando de juegos, ¿no? Yo puedo decir, oye, aquellos que pertenecen, ¿no? Que son de tales países, ¿no? Van a tener acceso, no sé, acceso a ciertos comandos y a ciertos jugadores que le dan más cosas, más etiquetas, no lo sé, ¿no? Entonces, yo tengo un grupo de conjunto de usuarios. Cada usuario pertenece a cierto país, ¿correcto? ¿Sí? Y de acuerdo a, si yo aplico el sysmember, diré, oye, no, ¿sabes qué? César no pertenece a Europa, pongámoslo como ejemplo, ¿ya? Pertenece a Perú. Por lo tanto, no va a poder acceder a ciertos niveles del juego. Se me ocurre. Si yo quisiera hacer eso, como les digo, si yo quiero programarlo, yo puedo hacerlo de muchas formas, ¿correcto? Pero yo tengo que aplicar siempre aquello que tenga la menor lógica. Si ya existen ciertos comandos, también aplicarlos, ¿ya? Por eso les mencionaba, va a depender, a las finales, ¿de quién va a depender? Del programador, ¿correcto? Pero, ¿quién va a indicar utiliza tal plataforma? El arquitecto, no lo sé, el líder, el supervisor o el gerente, ¿no? Digamos, del área de informática. Pero nosotros tenemos que ver cuánta información tenemos a nivel, no sé, que ese juego sea a nivel mundial, como el Fortnite, no sé, si me ocurre. ¿Cuántos jugadores acceden? ¿Cuántos servidores hay? Uf, un montón, ¿cierto? Si yo aplico otro tipo de base de datos, quizás vaya a ser más lento. Por eso les mencionaba, ¿no? Redis específicamente son para consultas masivas, ¿ya? Y que yo voy a obtener información de memoria. Por ejemplo, si son 19:59, todos ustedes se conectaron al juego. Ah, muy bien, ¿ya? Entonces, según mi configuración va a decir, cada cierto tiempo voy a tener que leer la información del disco duro o voy a tener que leer la información de memoria. Reddy me dice, trae la información de memoria. Si no está en memoria, pues te va a ir al disco duro, ¿correcto? Ah, todos estos usuarios son de Europa. Ah, muy bien, entonces van a poder acceder a ciertas herramientas, ¿no? De mi juego. O van a poder acceder a ciertos niveles, ¿no? Digámoslo así. Pero aquellos que son, no sé, de Perú, por ejemplo, ya de América del Sur, no van a poder acceder, ¿ya? Y para hacer, imagínense que hay un for. ¿Cuántos usuarios hay? Uf, miles, millones. Ahora, imagínense que solamente uso el sysmember, conjunto de usuarios de un servidor y conjunto de usuarios de otro servidor. Imaginemos, ¿ah? Solamente te digo, este conjunto haz un sysmember con este otro conjunto, ¿ya? Y aquellos que sean, por ejemplo, de países tal, punto, y te arroja. Aquellos que me devuelvan 1 podrán acceder. Aquellos que me devuelvan 0 no van a poder acceder a las funciones. ¿Ven? Y a eso tenemos más ejemplos. ¿Se entendió? ¿Quién me había preguntado? Sí, sí, Bueno, se entendió. ya, gracias, Kelly. Sí, o sea, va a depender, como le dije, de la lógica. Por eso que es muy importante el curso de estructura de datos, y es muy importante los fundamentos de lógica, ¿ya? Se puede hacer de muchas formas, pero es muy importante. Imagínense que un código que haya for if, do while, for if, pesa mucho utilizar condicionales. Si a mí la base de datos ya me da ciertos comandos, correcto, y yo veo que esta consulta es masiva, ¿por qué uno utiliza Redis? ¿Ya? ¿Por qué no utilizar Mongo? No lo sé, para ciertos tipos de datos. Por eso es necesario conocer las diferentes bases de datos relacionales y no relacionales y adecuarlo a nuestras necesidades. Ahí vaya a depender de quién, de las personas que programemos. Las personas que programemos dirán, oye, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que esto podemos usar Redis, pero no vamos a usarlo para todos nuestros sistemas. Simplemente para este tipo de consulta específica, para estos datos, voy a utilizar tal. Y nos vamos a ahorrar, por ejemplo, si ahorita son 20 segundos, pues nos ahorraremos 1 segundo. Imagínense ahora multiplíquenlo por miles de registros. Me voy a ahorrar un montón,
muy aparte de los índices, dependiendo de los otros tipos de base de datos, ¿no? Aquí nosotros accedemos a la clave. ¿Y quién es la clave? En Redis es el único valor, es el índice, ¿ya? Es el único valor, ¿ya? Muy bien. Aparte del sysmember, ¿ya? Nosotros tenemos, miren, sysmember, si pertenece o no, S de set, is, en inglés, si pertenece, is member, ¿ya? Y luego tenemos el S-members. Voy a obtener todos los miembros de un conjunto. ¿Pero qué me dará? ¿Un valor numérico? ¿O me dará los valores en sí? Vamos a ver. Vamos a borrar la S. Members, me parece que es. Members y mi conjunto. Vamos a hacer con el conjunto 1. ¿Sí? Me devuelve todos los valores. ¿Recuerdan cuál era la diferencia de keys? Keys me devolvía los índices, ¿no? En este caso me va a devolver los conjuntos, ¿no? Los conjuntos. Bien, si yo quiero conocer cuáles son los conjuntos de determinada clave, pues obtendré eso. Vamos a ver la nomenclatura, ¿ya? Ajá, exacto. S-members y key, nada más. Es bien simple. Entonces, con esto yo voy a obtener los valores, ¿correcto? Del conjunto. Los valores. No los key, estos son los key. Estos son los key, las claves. Voy a obtener los valores, ya, todo esto. ¿Correcto? Muy bien. Veamos otro dato. El smove. Voy a mover cierto conjunto o un miembro de un conjunto a otro conjunto. ¿Ya? Voy a moverlo. Por ejemplo, de lo que estábamos haciendo hace un momentito, de los alumnos, hay un infiltrado. Este infiltrado yo lo voy a mover a un conjunto que diga infiltrados. Se me ocurre. Vamos a moverlo, ¿ya? Yo tengo mi miembro 1, 2, 3, ¿correcto? ¿Ya? Y luego vamos a agregar otro conjunto, un conjunto síncrono. Voy a tener mi miembro 1 y voy a tener un infiltrado. Vamos a ponerle así, ¿ya? Como para darle un sentido a nuestra clase. Vamos a tener el infiltrado. Muy bien. Este infiltrado de mi conjunto 5, ¿ya? Yo lo voy a retirar. Primero vamos a agregarlo. Muy bien, ya lo agregué. Ahora, si nosotros queremos ver, ¿se acuerdan cuál era? Ese members, ¿no? Ese members y mi conjunto 5. Minúscula, porque esto es sensible a las mayúsculas. Muy bien. Y este infiltrado vamos a retirarlo y lo vamos a colocar, no sé, en otro grupo. De esa forma, si yo quiero, por ejemplo, leer, oye, ¿cuáles son todos aquellos que no pertenecen al curso de base de datos no relacionales? Ah, muy bien. Voy a tener que leer todos y voy a tener que sacarlo. No es necesario. Todo eso yo lo podría, si yo utilizara otro lenguaje de programación, ¿qué hiciera primero? Hacer un for, recorrer cada uno, luego que yo recorra cada uno, el que no pertenece, agregarlo en otra lista, ¿cierto? Y luego esta lista mostrarlo a la consulta. Hiciera esos pasos. Pero con Redis, simplemente, ¿qué es lo que yo realizo? Utilizo primero un SMembers, ¿no? Para ver las diferencias. Perdón, usaría un sysmember para ver las diferencias y luego usaría un mob. Simplemente a ese alumno lo voy a agrupar en otro conjunto y haré mi reporte de ese conjunto. Bien, entonces ya tengo este infiltrado, conjunto 5, pues en un nuevo conjunto, conjunto 6, ya voy a mover a ese infiltrado. Lo voy a mover a un conjunto 6. Vamos a retirar a ese infiltrado. De este conjunto 5, y está. Mueve un miembro de un conjunto a otro conjunto. Vamos a mover a ese infiltrado.
Por ejemplo, si yo tengo mi conjunto 1 y mi conjunto 2, miembro 1 fue movido a conjunto 1. De conjunto 1 se fue a conjunto 2. Ah, es al revés. Ya, yo quiero que este infiltrado de conjunto 5, porque está en conjunto 5, lo vamos a retirar y lo vamos a mover en un nuevo conjunto. Vamos a ponerle conjunto infiltrado, ¿ya? Infiltrado, vamos a moverlo en un conjunto. Muy bien, ejecutamos. Listo. Ahora, si yo quiero ver cómo quedó mi conjunto 1, mi conjunto 5, perdón, ya lo retiró, ¿correcto? Y si yo quiero ver mi conjunto infiltrado, ahí ya lo tengo. Ahí está, mi infiltrado. ¿Ven? Entonces, con estos simples comandos, yo estoy haciendo que mi lógica sea mucho más sencilla, ¿correcto? Y ya lo retiré y se infiltrado. ¿Ven? Entonces, muy bien. Entonces, con esto utilizamos el setMove. Ahora, el spOp dice, elimina y devuelve un miembro aleatorio de un conjunto. Pop. Voy a eliminar cualesquiera, porque no me especifica, ¿ya? Por ejemplo, vamos a eliminar el pop conjunto 1. De conjunto 1 vamos a eliminar algo. Mi conjunto 1 tiene miembro 1, 2 y 3. Vamos a ver cuál me elimina. Vamos a ver. Me eliminó el miembro 2. A ver, vamos a ver. Ese members, conjunto 1. Y sí, efectivamente lo borró. Si yo nuevamente ejecuto el pop, me eliminará otro de forma aleatoria. Me eliminó ahora el miembro 1. ¿Cierto? Y ahora solamente me estoy quedando con el 3, porque lo eliminó de forma aleatoria. ¿Okay? Ahora, ¿de qué forma me ayuda esto? El pop, pues, eliminar algo de forma aleatoria en una base de datos transaccional, pues es de tener mucho cuidado, ¿no? Podría ser para juegos, quizás, ¿no? No le veo algún uso, ya la verdad que no le veo algún uso. Imagínense que estamos en mi tabla, alumnos ahorita, ¿no? Usuarios. Oye, elimínate uno aleatoriamente. No voy a poder. ¿Y qué pasa con su información, no? Pero quizás si estoy en un juego random, oye, elimínate al azar, estás en un juego, ¿no? Cualesquiera, y bueno, te dará ciertas opciones del juego, ¿no? No le veo algún uso, ya, soy franca, hay que tener mucho cuidado con el spOp. Vayamos a volarnos cierta información. Muy bien. Luego tenemos, ya falta poquito, chicos, tranquilos, falta uno nada más para terminar con los set. Dentro de set tenemos el RAD member. ¿Ya? Este RAM member, mire, a diferencia, me va a devolver. Por eso le dije, es extraño, ¿no? Imaginen que estamos ahorita, los alumnos tienen su ID, ¿no? Su clave. Oye, tráeme de forma aleatoria 2 alumnos nuevos. ¿De dónde me lo vas a traer? En primer lugar, no sé, pero me lo traes. Por eso digo, es algo medio confuso. Por eso le dije que quizás sería para juego, ¿ya? Si nosotros utilizamos vamos a colocar esto. En nuestro conjunto 1, nosotros ya teníamos miembro 1, ¿correcto? Vamos a ejecutar y me devuelve miembro 3. A ver, si yo ejecuto nuevamente, me sigue devolviendo el miembro 3. A ver si le pongo 1. Va a empezar a contabilizar, ¿no? Y si le devuelvo otro, conjunto 1. Uy, conjunto 1, ¿cuántos tenía?
Solo miembro 1, ¿no? Conjunto 1 tiene solamente el 3, ¿correcto? Si yo aplico el conjunto 2, primero vamos a ver actualmente qué tiene. Ya, conjunto 2 tiene 2, 3, 4. Ya, correcto. Si yo le aplico esto, ¿qué me va a devolver? Devuélveme cualesquiera, pero me vas a devolver 2, ¿correcto? Entonces, me va a devolver de forma aleatoria 2 elementos. Ya, si yo le coloco 1, me va a devolver solo un elemento. Entonces, esto me va a devolver, dice, de forma aleatoria, ¿no? De forma aleatoria me va a devolver. ¿Ya? Quizás, por ejemplo, si nosotros tenemos, no sé, contraseñas o alguna información que yo haya guardado y te diga, ¿sabes qué? De mi lista que yo tengo, devuélveme aleatoriamente solamente un elemento o 2 elementos, ¿no? Entonces, ojo, el anterior me lo elimina, ahora ahorita que recuerdo, lo elimina físicamente, ojo, mucho cuidado. Mientras que el siguiente ya me muestra, pero eso no significa que me lo va a agregar, me muestra de la lista que yo tengo. Por ejemplo, yo tengo el 2, el 3 y el 4. Si yo le digo, tráeme de forma aleatoria 2 elementos, de su lista me va a traer los 2 elementos. Si lo digo, tráeme un elemento, por ejemplo, si lo vuelvo a ejecutar, ahora me trae, bueno, aquí me está trayendo el número 4, ¿correcto? Luego me trae el número 2 de forma aleatoria, número 4 y así, ¿no? No me trae nunca me trae el 3. Yo entendería que alguna característica del negocio lo necesitaría, pero para datos transaccionales no lo veo, ¿ah? Al menos que esté armando una contraseña o algo, pero para eso hay otros algoritmos, ¿no? Bien, entonces, luego tenemos, a ver, ¿cuánto nos falta? Ah, ya falta poquito. Luego tenemos el SREN, ¿ya? El SREN sí va a eliminar los miembros de un conjunto, pero yo estoy especificando a este conjunto. Por ejemplo, vamos a eliminar el infiltrado. Ah, ya, muy bien. Yo tenía a mi conjunto 5, lo había puesto en infiltrado, correcto. Vamos utilizando algunos elementos, ¿ya? A mi conjunto 5, ¿qué es lo que tiene? Ese members, conjunto 5, tiene miembro 1. Solamente tiene miembro 1. Ah, ya, muy bien. Vamos a agregarle entonces a mi conjunto 5 un infiltrado, ¿correcto? Vamos a agregarle un infiltrado 2. No sé, ¿ya? A mi conjunto 5. Bien, vamos a ver. Miren, ya estamos haciendo operaciones. Muy bien. ¿Sabes qué? Como yo ya, eh, como yo ya tengo este infiltrado, pues todos aquellos que no cumplen con ciertas características, pues lo eliminas. Entonces llamo al SREN, ¿no? Miren, hay muchísimos más. Pongo el conjunto y diré, pues elimíname a ese miembro. ¿Listo? Tiene eliminación física. Conjunto 5. Correcto. Y lo eliminó el infiltrado. ¿Ven? Tenemos una eliminación física. Mientras que el otro simplemente lo movía. Vendría a ser como un tipo de eliminación lógica. Solo lo estoy separando. No se elimina la información.
Entonces, para una eliminación física hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado. Como en base de datos, realmente no se recomienda hacer eliminaciones físicas, sino eliminaciones lógicas. Pero va a depender del negocio, porque a veces hay información que es redundante, que no es necesario y pues se eliminará, ¿no? Pero siempre haciendo hincapié que ya no hay forma de obtenerlo, a menos que se tenga un backup de tal fecha de la base de datos, ¿correcto? Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Bien, entonces tenemos eliminación de uno más miembros. Luego tenemos, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ver del grupo de base de datos relacional y del grupo base de datos no relacional, ¿cuántos miembros hay en total? Ah, muy bien. Para tener dos ejemplos, ya vamos a hacer con aquellos que se repiten, ¿ya? Entonces, nuestro conjunto 5 ya quedó limpiecito. Vamos a ponerlo, ¿sí? ¿Ya? Y tenemos el conjunto 1. El conjunto 1 y el conjunto 5. Vamos a unir estos dos. Primero, cuando no se repiten. Me dice unión, me dice, dámela aquí, la aquí, conjuntos 1 y conjuntos 5. Cuando tienen miembros que no se repiten. Muy bien. Miren, solamente me da la unión, no lo guarda en ningún otro sitio. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que tienen miembros en común? Por ejemplo, el 1 con el 2. ¿Ya? ¿Me lo duplicará? ¿No me lo duplicará? ¿Me hará un distinct? Conjunto 1 con conjunto 2, me parece, ¿no? Ahí está. No, sí, ya me hace un distinct, ¿verdad? Ya no me vuelve a replicar. ¿Se acuerdan que eran distinct, no? Base de datos relacionales, ¿se acuerdan que era distinct? No, profesora. Oh. Se han llevado el curso de relacionales, ¿no? ¿En qué ciclo lo llevan? Antes de este curso. ¿Están ahí, Que no se chicos? puede repetir, no se puede repetir el dato. Exacto, muchas gracias. Que no se puede repetir el dato, ¿ya? Y como les decía, el disting es bien pesadito, no se recomienda usarlo, ¿ya? Pero miren, ese union, ¿ya? Lo hace y prácticamente ya no lo replica. ¿Qué es lo que hace un union SQL Server? No sé si se acuerdan. ¿El union en un SQL Server lo repetirá o no lo repetirá? Cuando hacen un select asterisco. ¿Se acuerdan? ¿Lo repiten o no lo repiten? A ver. Porque también Sí, lo repito. no se recomienda hacer union tampoco en queries. No le recomiendo. Es muy pesadito. Uy, se colgó quería enseñarles, pero ya se colgó. Error. Ah, no tengo conexión. Pero bueno, ya. Bueno, ya. Entonces, un S-Union es como un union en base de datos relacional más un distinct. ¿Correcto? Bien. Y luego, como les decía, ¿no? Lo anterior lo tengo en memoria, no lo he guardado. Si yo quisiera guardarlo, pues simplemente aplico el S-Union Store, ¿no? Está en memoria, no se ha guardado. Y yo en memoria mayormente no lo necesito, mayormente se acostumbra a guardar, ¿ya? Se acostumbra a guardar la información. Ay. A ver, conjunto 1 y conjunto 5. Muy bien. Ah, pero este no me dio, no lo guardó. Tiene que ser seguido. Ya, ahora sí. Tiene que ser en moradito. Ahora sí lo guardo. Con un íntegro.
Si yo quiero ver los miembros. Ah, pero ¿dónde lo guardo? Tengo que ponerle un valor. Me lo guardo en el aire. Se fue. Tengo que indicar dónde voy a guardar el destino. Y si no indico el destino, se guarda de forma lógica. Ahora sí. Miembro. Conjunto 1 con conjunto 5. ¿No? Estoy guardando. Conjunto 1 con conjunto 5. ¿Y qué tiene el conjunto 1? Está vacío. Ah, no, así no se escribe. Miembro 1 y conjunto 5. Miembro 1. Ah, los dos tienen miembro 1. No ayuda, no ayuda. Listo, ahora sí. Ahora sí. Ese members, store 1. Ahora ya me guardó los dos elementos. ¿Ven? Bien. Entonces, listo. Todo lo que hemos visto son para conjuntos. Ya, conjuntos me va a ayudar a poder, entonces, a reutilizar código. Ya no voy a utilizar las listas, los fors, los bucles, las comparaciones, sino que simplemente voy a utilizar esos comandos. ¿Correcto? ¿Para qué ejercicios? ¿Para qué casos? Para aquellos casos que necesite mucha información, pero datos específicos. No me voy a traer todos los valores, solamente para ciertos datos específicos y con ello yo podré hacer, ¿no? Mi caso de uso, ¿correcto? Bien, luego nosotros tenemos los comandos hash. Ya habíamos visto unos de ellos, ¿ya? Ahí. En los comandos hash que nosotros tenemos, iniciamos con el hset. Siempre, como habíamos visto en set, todo inicia con S, correcto, y aquí todo va a iniciar con H, ¿ya? Para yo establecer un valor, voy a hacerlo con el hset, ¿sí? Si yo voy a, perdón, si yo voy a registrar un valor, lo voy a realizar con el hset. Si yo voy a obtener un valor, lo voy a realizar con el hget, set and get, igual que cadenas, ¿correcto? Pero antes de registrarlo, he colocado. Antes de registrarlo, voy a colocar esta información. Si yo lo ejecuto ahorita, ya me voy a obtener nulo, nil, bueno, nil, porque no hay información. No hay información, ¿correcto? Un momento. Ya, disculpen, ya. Entonces, como cuando yo no obtengo nada, ¿correcto? Entonces, lo que yo voy a hacer, ya, es, me va a obtener nulo. Entonces, vamos a guardar esta información. ¿Ya? Vamos a colocar, no sé, luz, ya 28 y mi correo. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, vamos a registrar primero la información. Entonces, yo digo que a usuario 1001, que es mi identificador, voy a guardar esta información, ¿ya? Vamos a ver si solo hay un espacio.
Muy bien. Vamos a guardar la información entonces. Miren, y aquí me dice, ¿no? HSET, el key, ¿no? ¿Cuál es el campo y el valor? ¿Correcto? Vamos a guardar esta información. Uy. HSET, sí es correcto. Ah, dice que no devuelve. HSET. Ah, faltó el nombre del campo, disculpen. ¿Dónde está el campo? Acá está. Por eso decía fiel, ¿no? Muy bien. A ver, veamos. HSET, ahí decía, ¿no? Escribe el key, luego escribe el campo y luego escribe el valor del campo. Value field. Se escribe esto. ¿Sí? Perfecto. Se insertó. Si nosotros queremos obtener la información de cada uno de ellos, utilizaremos el hget. Vamos solamente a ejecutar uno. Todo. Para el hget me dice, coloca el key y luego coloca el nombre del campo. Y listo. Y sí lo trae, ¿no? Uno por uno me trae. Bien. Me trae uno por uno, identificando el campo exactamente. Bien. Entonces, este es el hget. ¿Ya? Son los que más se usan. Siempre el set and get. Muy bien. Luego tenemos el get all. ¿Ya? El get all, yo voy a obtener todos los valores de todos los campos. Si yo no quiero traerlo de forma específica, pues utilizaré el hgetAll. ¿Qué me dice el getAll? Miren, el getAll me dice solamente coloca el key. Uy, me salió un gallito. Solamente coloca el key. ¿Ya? Colocamos el usuario. Correcto. Limpiamos y me va a obtener en una misma línea. Pero miren la forma como me lo obtiene. Vamos a copiar esto. Lo obtiene, ¿ya? El campo, ¿ya? Y el valor lo obtiene en diferentes líneas. ¿Ven? Esa es la diferencia. Si yo, por ejemplo, la información que yo obtenga, lo quisiera obtener más adelante y lo quiero guardar, si más adelante yo lo quiero guardar, ¿cuál me va a ser más fácil utilizarlo? ¿El getAll o el get? Si yo quiero almacenar esa información en una lista, no lo sé, en un conjunto, va a ser más fácil el get, porque el getAll me obtengo todo, ¿correcto? En forma de cadenas, ¿sí? Esa es la diferencia. Y yo para poder distinguir, ¿correcto? Voy a tener que recorrer uno por uno. Oye, el primero es el campo, el segundo es el dato, el tercero es el campo. Todos los valores impares son los campos y todos los valores pares son los valores. ¿Vieron? Ya. Los pros y los contras. Bien. El HMset, ya, yo voy a establecer múltiples campos y valores en un hash. Significa que yo no voy a hacer esto. Ya no voy a hacer esto. Sino que en una misma línea yo voy a establecer los valores. ¿Correcto? Por ejemplo, vamos a hacer uno solo. Para que se pueda apreciar. Momentito. Ya, vamos a guardar. ¿Cuál es la diferencia del HMset con el HSET? Que para un mismo ID, yo lo puedo colocar en una misma línea, nombre del acto,
precio, esto. Quiere decir que a este HZ usuario 1, yo podría haberlo registrado de esta forma. ¿Correcto? Miren. ¿Sí? Pero le cambio. ¿Sí? El HZ entonces es la suma de todo, pero en una sola línea. Imaginemos que en este momento yo no tengo algún campo nuevo, ¿no? Que más adelante se me ocurra colocar un campo nuevo. Yo no lo puedo hacer por el HMZ, ¿no? Lo haría más fácil con el HZ porque ya tengo ese campo, ¿verdad? Un campo nuevo que salga más adelante. Por ejemplo, vamos a poner ese ejemplo, ¿ya? Que HZ usuario, vamos a utilizar el mismo, vamos a colocarle, a ver, curso o lugar, dirección, ¿ya? Vamos a colocarle el campo dirección, vamos a decir que vive en Lince, ¿correcto? Ya, vive en Lince, muy bien. Ahora, si yo quiero mostrarlo todo nuevamente, me saldrá Lince, ¿correcto? Si yo quiero guardar toda esa misma información, vamos a poner acá, con este mismo, ¿ya? Para no utilizarlo. El HZ, producto, me dice, ok, ya lo guardaste, ¿no? Y habíamos dicho que si yo quiero obtenerlo, simplemente con el hgetAll, ¿no? Y el nombre del key. Producto 2001. Listo. Y si yo quiero, por ejemplo, colocarle otro dato, ¿ya? Producto 2001. Y yo quiero poner, no sé, el almacén, se me ocurre. Quiere estar en el almacén A. Ahora vamos a ver aquí. Se guardó al final. ¿Ven? Entonces, va a depender ya de la forma de cómo yo esté registrando. Si lo realizo de forma individual, ¿correcto? O si lo realizo con todos los campos. Entonces, al momento de hacer el caso de uso en el examen parcial, ahí voy a poder identificar quiénes utilizan el HMZ y quiénes. Quizás me olvido, ¿no? Oye, no me acuerdo, ¿el HMZ utilizo o el HZ? No lo sé. Ahí voy a ver diferencias de quiénes utilizan los mismos comandos. No todos van a usar el HZ, ojo, ¿ah? No todos tendrían por qué usarlo, ¿ya? Muy bien. El HMZ sobre todo se utiliza cuando yo tengo todos los campos, y ya tengo mapeados todos los campos, ¿no? Simplemente coloco y hacer todo ello. Bien. Voy a agregar los otros HMZ por si acaso lo necesito más adelante para los ejercicios. Muy bien. Ya tengo entonces el registro individual, ya tengo la obtención masiva, ya tengo el registro masivo también. Muy bien. Igualmente, habíamos utilizado, por ejemplo, que para obtener todos los datos, los valores, usaba el getAll. Pero si yo quiero usar los valores de múltiples campos, voy a usar el hmget. ¿Ya? Pero miren, la diferencia es que yo utilizo el hmget. Yo tengo que indicar los campos. ¿Y qué pasa si no me sé los campos? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo no sé qué campos tiene tal key, tal llave? ¿Qué pasa si yo no sé? Va a ser más difícil, ¿correcto? Estábamos en nuestro ejemplo, producto 2001. Vamos a ponerle sin fill para ver qué nos arroja. Nos arroja un error. Nos dije, ¿sabes qué? A ti te falta todavía indicar el campo. O sea, es necesario indicar el campo. A diferencia del hgetAll que me trae todos, ¿correcto? Pero desordenado. Si yo le indico el nombre, pues me traerá específicamente el nombre. ¿Ven? ¿Ya? Bueno, esas son las dificultades de poder utilizar uno y otro, ¿no? El hmget. Muy bien. El HDL
va a eliminar uno o más campos de un hash, ¿ya? Y esta eliminación es física, mucho cuidado. Si en el usuario, aunque el usuario es de tipo H, lo he hecho de forma HZ, al usuario, ¿ya? Al usuario, por ejemplo, yo puedo usar el HMGET para el usuario. Vamos a ver el HMGET para usuario 1001, a pesar que le ingresa como HZ, imagínense, ¿ah? Y le digo el nombre, ¿no? ¿Sí tiene nombre? Sí. ¿Ven? Es indiferente como yo lo haya registrado, pero la obtención puede ser con el HMGET o con el HZ. ¿Ya? El HZ y el MGET sobre todo para cómo yo lo haya buscado. Igualmente, si yo este producto, miren, yo quiero obtener el nombre y lo quiero usar con el HGET, ahí está, me va a arrojar, ¿ves? No hay ningún problema, ¿ya? Bien, vamos a eliminar entonces con HDEL. A ver, veamos cuál vamos a eliminar. El HDEL. Y vamos a eliminar de la clave usuario 1001. Vamos a eliminar. La dirección. ¿Sabes qué? Me equivoqué y no iba a la dirección. Muy bien. Lo eliminaste. Ahora vamos a mostrarlo, ¿correcto? Con el get al y el usuario. Como esto me trae todo, ya con esto podría verlo. Y sí, efectivamente se eliminó. No hay la dirección. Fíjense. Se eliminó. Ya eliminé el último campo. ¿Ya? Se eliminó. Entonces, es una eliminación física. Yo puedo eliminar un campo, puedo eliminar más campos, sí, sí. Vamos a eliminar más campos, ¿ya? Tengo la dirección. Ahora quiero borrar el email y la edad. Los campos. Ahí está, correcto. Vamos a buscar nuevamente. Y sí, solamente me quedé con el atributo nombre. ¿Vieron? Entonces, como les dije, ¿no? Las eliminaciones físicas es muy riesgoso, ¿ya? Pero si esto lo vamos a utilizar en memoria para algún dato, no habría problema, ¿correcto? Y luego, uy, ¿qué pasó? Del HDEL, nosotros tenemos el H-Exis. El H-Exis es necesario porque verificamos si un campo existe, ¿correcto? Por ejemplo, yo quiero verificar si tiene el producto, el que yo había guardado hace poquito, que es este de aquí, si tiene, si existe o no el atributo nombre. Por ejemplo, me dice si existe. Por ejemplo, si yo le digo que si existe o no en usuario 1001, lo que ya borré ya, si existe la edad, ¿cómo me arroja si existe? ¿Me arrojaría 0 o -1? Me arroja 0. Entonces, para yo verificar si existe o no un dato, verifico con el H-Exis y me arrojará 0 si no existe y 1 si existe. ¿Ya? Para el H-Len voy a obtener el número de campos. Recuerden, similar a una lista, la palabra len, ¿no? ¿Cuál es el tamaño, no? Muy bien, yo verifico cuántos elementos obtiene este ID usuario 1001. Supongo que debería ser 1. ¿Y cuántos tiene mi ID producto? Este sí tiene 3. ¿Correcto? Tiene 3. Perdón, 4 campos porque le había agregado dirección. Entonces, simplemente, vamos a ver el GEDAL, porque me he quedado con la duda. Almacén, perdón. Almacén habíamos agregado último, ¿no? Entonces, el HLEN, yo voy a obtener el número de campos y con eso sería suficiente. Usted va a decir, Missy, ¿cuándo puedo yo utilizar el HLEN? ¿Cuándo voy a utilizar esto? Bueno. Va a depender de la lógica.
Va a depender de la lógica. Por ejemplo, si nosotros tenemos ahorita una tabla usuario, ¿ya? Una tabla usuario. Y yo digo, ay, todos ustedes deben haber registrado, ¿correcto?, su domicilio. Si alguno de ustedes no ha registrado su domicilio, entonces yo voy a verificar. Oye, del tal ID, ¿ya? Armo mi HLEN y luego armo, por ejemplo, mi usuario. ¿Dónde está usuario? Armo mi usuario, mi tabla usuario. Este 1001 que sea una variable, ¿ya? Yo en programación le pongo así. Mi variable, ¿no? Va a ser una variable. Esta variable va a ser su número de DNI y va ejecutando usuario 4770 tanto, usuario 32 tanto, usuario y va a recorrer. Todos aquellos que no tengan dirección, dime cuántos campos hay. Ah, muy bien. ¿No? Y te va a indicar, oye, este tiene tantos campos y así, ¿no? Este tiene 3 campos, este tiene 4 campos y así yo voy a poder verificar, ¿no? Ah, ya. Todos aquellos que tengan 4 campos, entonces agrégamelos en otro grupo, ¿ven? Ya usé el HLEN para determinar el número de campos y utilizaré, por ejemplo, el, el otro para agrupar, ¿no? El otro comando, ¿ya? Este con respecto al HLEN. Muy bien. Luego tenemos el hkeys. El hkeys va a obtener todos los campos, no los valores, los campos. Si yo sigo con mi mismo ejemplo, hkeys, miren, aquí solamente dice que voy a obtener los keys. Ya, mis campos, nada más mis campos. Nombre, porque tenía solamente uno. Producto tendré nombre, precio y stock. Hkeys. ¿Vieron? Missy, ¿qué pasa si pongo uno que no existe? Vamos a poner uno que no existe, ¿ya? ¿Qué me da? ¿Vacío? ¿Nil? ¿Qué me da? Poner uno que no existe. Vacío. Me dirá que está vacío. ¿Ven? Bien. Continuamos. Tenemos entonces los hkeys que me devuelven los campos. Teníamos el hlen que me devuelve el tamaño. El exis que me verifica, ¿no? Oye, ¿cuántos tienen domicilio registrado? Ah, hexis. Muy bien, el h de la eliminación lógica. Luego tenemos el hvals. Miren, yo quiero obtener todos los valores. Recuerden que el hgetAll me obtenía todos, ¿correcto? Yo quiero obtener todos los valores de producto. Muy bien. Fíjense, y como yo ya sé que la fila 1 es tal, y la fila 2 es tal, y la fila 3 es tal, por ejemplo, yo podría obtener, ¿no? Oye, ¿sabes qué? ¿Se acuerdan que el hgetAll me traía todo desordenado? Yo puedo establecer lo siguiente. ¿Sabes qué? Con el hkeys me traigo los nombres. Tengo mi reporte. Ah, y en mi reporte con el hkeys ya tengo los nombres de mis campos para mi reporte. Y con el hvals, pues ya obtengo los datos que van a ir en mi reporte de forma secuencial. ¿Se dan cuenta? Porque el getAll, como le dije, que me trae sucio, ¿no? Digámoslo así, entre comillas, me lo trae desordenado. Yo no sé distinguirlo, solamente si es par impar, pero con el vals y con el keys ya lo tendría separadito, ¿no? Y podría armar un reporte, una consulta, etc. ¿Ya? Luego yo tengo el incremental, el H incremental, ¿ya? Es para, específicamente, son para datos numéricos, ¿correcto? Por ejemplo, yo acá incremento en 1, en 5 o en 100. Son para datos numéricos. Missy, ¿qué pasa si lo hago en una cadena? Vamos a ver qué pasa si le hago una cadena. Vamos a copiarlo esto y vamos a colocarlo aquí. ¿Dónde está? Vamos a colocarle nombre, ¿ya? ¿Qué pasa si le aumento a nombre, le incremento? Miren, acá dice H incremental by key field, el campo, increment, colocamos 1. ¿Qué me dirá? A ver. Error. No es entero. Hay que colocar un valor numérico. Ah, muy bien. Volvemos a lo mismo. Pero en vez de nombre le colocamos precio. Precio. Vamos a colocarle 10. Muy bien. Vamos a ver. Me dice que me incrementó el precio en 10. ¿Correcto? Bueno, vamos a ver. Hvals.
usuario 1001 y quiero que me muestre los valores nada más. Ahí está. Uy, ¿qué pasó? 1500. Ah, era producto. Producto. Acá no tiene precio. Usuario 1001 no tiene precio. Y miren lo que me devolvió 10. Pero usuario 1001 no tiene precio. Le he agregado precio, miren. Ve. ¿Se acuerdan que usuario le eliminamos la edad y el email? Le he agregado precio. ¿Cómo me doy cuenta? A ver, le he agregado precio. Antes no tenía precio y le he agregado precio, ¿ya? Hay que tener cuidado. Ya. Si no tiene campo, le agrega el campo. Vamos a producto 2001. Hay que tener cuidado. A producto 2001, ya si tiene precio, le vamos a agregar 10. Listo, 1510 me devolvió. ¿Ven? Missy, ¿qué pasa si yo le pongo un valor numérico? A ver, ¿me dará? Sí, correcto. ¿Y qué pasa si yo le doy un valor, no sé, decimal? Vamos jugando. No, porque solo acepta enteros. Solo acepta enteros. Muy bien. Y así como tenemos el H incremental, H-vals incremental, tenemos el incremental flotante, donde le vamos a devolver lo que les decía, ¿no? Yo no puedo hacerlo con el anterior, sino que lo tengo que hacer con el producto, por ejemplo, y le pongo increment flotante, ¿no? Producto 2001, pongo mi campo, por ejemplo, precio, ¿ya? Y le voy a decir que reste 100 soles con 50. Ahí está. Ahora es 1600, porque antes yo lo había sumado, ¿no? Correcto. Yo le estoy colocando que incremente, perdón. Y si yo le hago que decremente, ahí está, 1500. Incrementó, incrementó. Para que se pueda visualizar mejor, si yo quiero seguir restando, ahí está, se nota la diferencia. Ahora sí, ¿verdad? 100 soles. Vamos a quitarle el negativo y regresó a 1500. Muy bien, entonces ya conocemos todas las estructuras hasta este momento del set, del hash, ¿correcto? Absolutamente todas, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna consulta? Creo que es interesante conocer todo porque más adelante, como les dije, va a depender del negocio, ¿ya? Lo que yo vaya a utilizar, ¿correcto? Hay que tener mucho cuidado. Miren, ¿qué pasa si yo no le he creado hace un momentito al usuario, ¿ya? Y me ha guardado, vamos a ponerlo nuevamente, quizás algunos no lo han visualizado, el usuario 1001, que no tenía precio, le voy a poner, no sé, total, ya, vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a limpiar, le agregó, si yo hago un hvals, estamos utilizando todo lo que hemos aprendido, usuario 1001, me agregó el menos 100.5, ¿no? Como era el otro, uno es hval y el otro es el hx, ¿no? Vamos utilizando todo lo que hemos aprendido. Usuario 1001 me agregó el total, ¿ven? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Missy, ¿cómo hago esto para que no me lo agregue? Pues, ¿cómo hago para que no me lo agregue? Entonces yo podría colocar en forma de código, yo puedo colocar el hx. Oye, ¿sabes qué? Si a este X en programación 1001 ya existe total, por ejemplo, que sea total 2, ya, un total, subtotal, vamos a poner. Si no existe subtotal, me va a devolver error. Oh, perdón. Hexis, ahora sí. Hexis, usuario, 1001. Está bien.
me devuelve 0. Oye, ¿sabes qué? En mi programación de base de datos yo digo, oye, si tu subtotal te devuelve 0, ¿no? Yo puedo decir programando, si esto de aquí, de programación, yo puedo decir, me devuelve 0, ¿no? O es diferente de 0 o es igual a 1, por ejemplo, programando, yo puedo decir, entonces, pues, lo que me vas a hacer es lo siguiente, y usaré mi incremental. Este que sea una variable, ¿no? Esto que sea una variable. Se me ocurre ya. En acá sobre todo, DNI. Lo ponen así, ¿no? Como varchar, ¿no? Como variable, ¿no? Como ponen así. Así, por ejemplo. Y este va a ser mi recorrido, mi for de mi DNI. Oye, si existe tu usuario y te está devolviendo 1, entonces increméntale al total o decreméntale 100. Punto. Terminó tu condicional, ¿no? ¿Ven? Para eso sirve. ¿Ya? O sea, como les dije, así individualmente no vamos a poder ver las diferencias, pero me va a servir de acuerdo a cada tramo, ¿correcto? De cómo yo voy a analizar mi lógica, ¿ya? Bien, por lo tanto, podemos concluir que los hash almacenan estructuras, todo lo que es campo valor, ¿ya? Los hashes van a tener múltiples valores, mientras que los sets son colecciones únicas. Y ambos nos van a facilitar nuestras consultas para que sean más rápidas, efectivamente. Bien, muchas gracias. ¿Alguno tiene alguna consulta? No, Miss, ¿Están de ahí? momento no. Bien. Como le dije, es un poco pesadito, pero una vez que se ve así en conjunto, aquí empieza la acción del programador con el diseñador de base de datos. Aquí empieza la acción, ¿correcto? A ver, antes de retirarnos, un momentito para verificar la asistencia, por favor. A ver, veamos. Luis Larota. Luis Larota. ¿Right? Por favor, avisen a su compañero Luis Larota. Hoy día sería su segunda falta. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Veo que hay varios que tienen ya mucho cuidado. Bien, entonces esto sería todo por la clase de hoy. Nos vemos el día jueves. Muchas gracias por su asistencia. Luego, Miss, buenas noches. Buenas noches.